Dios está haciendo grandes cosas en México y nuestra oración es que todo México y hasta donde lleguemos por medio de esta señal oigan la voz de Dios y al oír la voz de Dios millones se entreguen a Jesucristo. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor. Muchas bendiciones, mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente. Es un placer estar con ustedes a través de esta emisión nueva de La Capital del Evangelio, esta radio que está diseñada para ayudar sobre todo a que ustedes puedan desenvolverse y aprender más acerca de temas que van principalmente relacionados con la iglesia y con los creyentes, porque en este tiempo hay muchos conflictos sociales que muchas veces llegan sin lugar a duda a afectar a los hijos de Dios, a afectar al liderato de la iglesia y sobre todo de la iglesia evangélica pentecostal. Y hoy quiero hablarles acerca de lo que es esoterismo y fe, que es el título principal de este tema. Repito, esoterismo y fe. Y quiero basar la palabra de Dios principalmente en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6, y en el libro de Salmos, capítulo 34, versículos del 4 al 5. Y quiero comenzar leyendo lo que es Colosenses capítulo 2, versículo 6, para comenzar. Y nos dice la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nos dice esta palabra de Colosenses 2, versículo 6. Ahora bien, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, debemos andar en Él. Es decir, aprendiendo lo que nos dicen los evangelios, aprendiendo lo que la Biblia nos enseña y sobre todo nos enseña acerca de no andar aprendiendo otras costumbres que están en el mundo, como lo es el título de esta serie, que es Esoterismo y Fe. Vamos a discernir y a diferenciar estos dos tipos, ¿sí? Esoterismo, podríamos decir que son prácticas, ya sea como el Feng Shui, ya sea como la lectura del horóscopo, ya sea también como la lectura del tarot, como se está viendo mucho en la sociedad hoy en día. Y como decía un hermano en Cristo, que nos escribía a través del Facebook, aquí en Radio La Capital del Evangelio, que nos decía que él daba una recomendación principalmente, que debemos tener cuidado de estas costumbres que se han vuelto una cadena y que se están metiendo dentro de las doctrinas cristianas, como son el Kundalini, el Tantra, la Mantra, la Yoga, el Budismo,
el teaosismo, el sujismo, el gnosticismo. Debemos tener en cuenta que nosotros, como hijos de Dios, no debemos estar bajo estas costumbres que hoy en día la mayoría que he visto, y sobre todo quiero decirles muy claro y de cierta manera, hay creyentes que están practicando todas estas cosas. Fíjense, y creyentes que están congregándose y que están practicando estas cosas y que realmente están teniendo un conocimiento principalmente de la palabra de Dios, pero que no la están llevando a cabo debido a las prácticas de estas costumbres. Y no estamos hablando de todos, ¿sí? Ahora, quiero leerles principalmente el Salmo capítulo 34, versículo del 4 al 5. Y nos dice la palabra en el Salmos capítulo 34, versículo del 4 al 5. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sí? Dos palabras tan sencillas que vemos en esta porción bíblica es que nosotros buscamos a Jehová y él nos oye y nos libra de nuestros temores. Sin embargo, decía hace unos momentos que mucha gente está buscando otras cosas para tratar de salir de los temores, de tratar de salir de los problemas, tratar de evadir quizás los aconteceres que están sucediendo en la sociedad o están sucediendo en sus lugares de origen. Ahora bien, muchas veces, de acuerdo a esta lectura, debemos nosotros saber que, por ejemplo, hay una costumbre ahorita del horóscopo y nos dice que esta clase de cosas no son agradables a Dios. Yo te puedo decir que estas clases de cosas de consultar el horóscopo no son agradables a Dios, porque la palabra nos dice que debemos buscar a Dios y Él nos va a oír y nos va a librar de nuestros temores. Obviamente los que son creyentes realmente en Cristo Jesús y son hijos de Dios, mirarán a Él, a Dios, a Jesucristo, y no seremos avergonzados. ¿Sí? Ahora, es correcto hacer este tipo de consultas y creencias, como la que hablamos del Feng Shui, como la que hablamos del horóscopo, como la que hablamos del tarot y las costumbres que posteriormente mencionamos. Es correcto practicar o consultar estas cosas. Obviamente la respuesta sería no. Y quiero darles un bosquejo, principalmente, y allá en casita, tú que tienes tu Biblia a la mano, te invito a que indagues en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 1 al 23. Repito, Colosenses, capítulo 2, versículo del 1 al 23, y queremos analizar un poco acerca de esta escritura. Esta carta fue principalmente escrita por el apóstol Pablo, ¿sí?, a la iglesia ubicada en la ciudad de Colosas. Algunos estudiosos dicen que la iglesia estaba conformada por gentiles como tú y yo, que hemos recibido la palabra del Señor y que somos cristianos, ¿sí? Ahora, este contenido de esta carta no era tanto resaltar las falsas doctrinas de ese tiempo, sino mostrar los componentes esenciales de la vida cristiana, entre ellos Cristo como el Señor que llena todo, y también no ser engañados por filosofías y huecas sutilezas. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, en la palabra de Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 5, nos comienza diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Y repito, lo decía a la iglesia de Colosas, ¿sí? Y nos dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo,
no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjense qué detalle, y si analizamos más profundo, podemos ver que el apóstol Pablo nos dice que en Cristo Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin embargo, hay personas que engañaban con palabras persuasivas, es decir, con engaños suaves, y quizás en ese tiempo estaban engañando a los gentiles diciéndoles que consultaran ciertas cosas que eran filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? Ahora bien, fíjense, vamos a ver acerca de la posición del creyente frente a la doctrina cristiana. Fíjense, Pablo confronta a los creyentes con respecto a la posición en la que la doctrina cristiana estaba llevándose a cabo y daba unas recomendaciones importantes. Y podemos ver entre unas recomendaciones importantes es que decía, si recibieron al Señor Jesucristo, andad arraigados, sobreedificados, confirmados, enseñados. Y eso lo podemos leer en Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Fíjense, esto refería principalmente que el creyente debía ver y había recibido a Cristo Jesús, o sea, el creyente que había recibido a Cristo Jesús, debería reconocer el credo de fe y saber que Jesucristo había muerto y había resucitado. Y Pablo afirmaba, andad, y prácticamente estaba llamando la atención a esos creyentes en ese tiempo, y decía, anden, y también anden en el comportamiento adecuado que Jesucristo había enseñado. Ahora bien, fíjense, la responsabilidad de la iglesia es enseñar una doctrina cristológica, bíblica, contextual, práctica, que ayude al cristiano a caminar de fe. ¿Qué es la fe? Muchas veces decimos la fe, pues yo creo en algo y hasta ahí. Pero según lo que nos dice Hebreos 11, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es una convicción de algo que no ves. Pero si te das cuenta, muchos buscamos esas cosas a través de otras doctrinas. O hay cristianos, no juzgándonos a todos, hay cristianos que están buscando un misterio o algo que no encuentran en esto que nos dice el versículo 3 de Colosenses, en Jesucristo donde están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, sino andan buscando otras cosas aparte en la sociedad. Y Pablo exhortaba a no dejarse engañar, ¿sí? Y Pablo decía que el engaño es algo que sucedía porque obviamente, repito, la palabra que leímos hace un momento dice que había filosofías y huecas sutilezas. Y al cristiano le dice, no se dejen engañar. Y el engaño también indicaba tomar algo a la fuerza. ¿Sí? Pablo utilizaba este término en sentido figurado para referirse a seducir, cautivar, que no se dejaban seducir ni cautivar, que no se dejaran de sutilezas, de que se dejaran seducir, cautivar. Y fíjense, ¿cautivar de qué? ¿Y de qué es lo que se estaba pasando en ese tiempo que se dejaban seducir? Y decía de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, por el contenido de la carta, podemos deducir que estas filosofías y vanas palabras se refieren a algunas prácticas y corrientes de pensamiento que estaban presentes en ese tiempo. ¿Sí? Y era una doctrina errada que se estaba metiendo a la iglesia. Y fíjense, la doctrina era ascética, corriente que enseñaba la abstinencia alimentaria permanente.
que podemos ver en el versículo 16, el versículo 21 y el versículo 22 de Colosenses capítulo 2. Este grupo no consumía algunos alimentos, costumbre que tenían un valor religioso y salvífico en ese tiempo. Ahora, si observamos nuestro medio, hay doctrinas que ofrecen sanidad, bienestar, prosperidad que se puede confundir con prácticas cristianas. El esoterismo es una corriente de pensamiento considerada sectaria, herética y contraria a la enseñanza cristiana. Existen tradiciones esotéricas que se han comercializado y se han incorporado a la vida cotidiana. Debido a esto, muchos creyentes caen en la trampa de consultar y de practicar la astrología, la geomancia, o sea, la adivinación, la magia, el tarot, la meditación, la aromaterapia, la yoga, entre otros. Pablo recomienda no dejarse engañar, pues hay algo superior que ayuda a nuestra vida. Y Pablo se refería a Cristo como plenitud de la divinidad, y lo podemos leer en el versículo 9 de Colosenses capítulo 2. Jesucristo es lo superior, en Él encontramos todo. Con la palabra utilizada, ¿sí?, que significa plenitud, completo, y hablamos de conocer al Padre, al Espíritu Santo, que se manifiestan a través de su Hijo Jesucristo. Las características cristológicas que lo hacen único. Cristo, cabeza de todo poder. Lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Por la autoridad que tiene Cristo Jesús, hemos recibido la plenitud, lo completo de Dios. Por eso no necesitamos prácticas o ritos innecesarios. La fe en Jesucristo nos llena. En términos entendibles, la llenura es Dios en nosotros, que nos anima en nuestro desarrollo espiritual y personal. Cristo resucitado de entre los muertos. Cristo nos perdonó de nuestros pecados y nos da una nueva vida. El acudir a la consulta de la lectura de las cartas, la magia, el horóscopo, o utilizar tal o cual objeto que nos cuide del mal o que nos atraiga buena suerte, solo indica lo que es primordial para el ser humano de este siglo, y es vivir en el presente, con cosas materiales, y una espiritualidad sin reconocer a Dios, ni el sacrificio de su Hijo en la cruz para nuestra salvación. Hay muchas personas que están en esto, repito, y fíjense, la palabra nunca va a cambiar, ni nunca va a pasar de moda, porque así como estamos leyendo la palabra en Colosenses capítulo 2, ¿sí?, del 1 al 23, podemos ver que el tiempo de esa iglesia de Colosas es quizás el tiempo que estamos viviendo en estos momentos, ¿sí? Muchos errores estamos cometiendo o están cometiendo muchas personas consultando esta clase de cosas que no son agradables a Dios y que por un momento están evadiendo a Cristo Jesús. ¿Cuál debe ser la posición del creyente frente a la diversidad y enseñanzas de creencias actuales? Pablo advierte en el versículo de Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 23, Pablo advierte a la comunidad sobre la libertad cristiana y las prácticas erróneas que las otras doctrinas enseñan. Nos dice Pablo, nadie los juzgue, o que nadie opine sobre la comida, bebida o festividades que realizan. En Cristo, lo primordial es la libertad, la salvación que uno ha recibido al confesar a Jesucristo como Señor de todo. Por ello, uno no debe subyugarse a practicar esas cosas esotéricas que contradigan la libertad cristiana. Hay doctrinas restrictivas, ¿sí?,
Y en el versículo 18 y versículo 23 de Colosenses capítulo 2, se mencionan elementos que la enseñanza de hombres establece. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 18, nadie os prive. ¿Sí? En el sentido, en el original, sería tal vez nadie os descalifique. Frase relacionada con la obtención de un premio. Nada ni nadie los desvíe de la meta, que es Jesucristo. Todo aquello que atente contra la unidad entre la cabeza de Cristo y el cuerpo, que es la iglesia, que afecte la comunión del cuerpo, con prohibiciones como no tocar en el sentido de acercarse a alguien, no juzgar, no es correcto. En la actualidad hay un sinnúmero de corrientes religiosas, sistemas organizados, que para ser parte de ellos se debe cumplir al pie de la letra reglas, prescripciones y sobre todo restricciones. La diferencia de las prácticas del cristianismo con las de las otras doctrinas para satisfacer una necesidad pasajera, suplir un deseo material, un comportamiento moral más que ético, alimentar la fe sobre la base de una espiritualidad que enfatiza penitencias, dinero, esfuerzo humano. La doctrina cristiana es enseñanza de hombres, pero su valor radica en el Evangelio. Nos enseña que Jesucristo es amor, libertad, gratitud, solidaridad, perdón, comunión, paz. Su sacrificio nos libera. La sabiduría y conocimiento que obtenemos nos ayuda a discernir lo errado de otro tipo de conocimientos. ¿Alguna vez usted ha practicado o participado en una actividad como lectura de las cartas, horóscopos, yoga, etcétera? Si usted lo ha hecho, ore a Dios, pídale perdón por no reconocer su señorío en su vida y que le ayude a ser convincente y fiel en la fe cristiana. Yo te invito a que tú reflexiones aún más sobre estas cosas. ¿Qué haces cuando te sientes confundido y cansado? ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Cuando nos entra la duda, el temor, la desconfianza en nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Y lo que debemos hacer es buscar a Dios aún más. Muchas personas veía en este tiempo que no están leyendo la palabra de Dios. Sí, muchos cristianos no están leyendo la palabra de Dios. Hay muchos pastores o líderes que cometen un error muy grave, que es hablar de experiencias personales, sí, pero experiencias personales que no van en el sentido o no van en la característica del cristiano que realmente necesita aprender algo de Jesucristo, sino al contrario, costumbres que muchas veces queremos enfatizar de nosotros mismos y hacerle ver al creyente que nosotros tenemos una verdad, pero que esa verdad no es cristocéntrica, ¿sí? Cristo es la cabeza y debemos hablar de cosas cristocéntricas, no de experiencias. Porque he visto que muchos se alaban de sí mismos cuando están predicando diciendo yo hice esto, o yo cuando estuve esto, o yo esto y aquello. Ok, eso es dar buen testimonio. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que necesita el cristiano del día de hoy? ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿Necesita de ti o necesita de Cristo Jesús? Obviamente necesita de Cristo Jesús. Aprender que en Cristo Jesús están escondidos esos tesoros que necesitamos, esa sabiduría que nos ayuda a salir adelante. Así que, mi estimado amigo, debemos reflexionar. Y hay algunos factores que nos ayudan a encontrar el significado de nuestra vida. Y uno de los factores es que debemos reconocer que por nosotros mismos no podemos encontrarle sentido a la vida. Debemos también tener un borrón y cuenta nueva, pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados.
platicar diariamente con Dios a través de la oración, estudiar la Biblia y meditar en ella, sobre todo en las cosas que tal vez estemos fallando, y meditar y hacer los cambios necesarios todos los días. Reunirse periódicamente con otros para adorar juntos, aprender más de la Biblia y convivir con ellos. Servir desinteresadamente a los demás. Aceptar que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, según nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Mi estimado amigo, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, esperando que no ofenda principalmente tu sentir, sino que empecemos a tomar los cambios necesarios y reconocer que Pablo, cuando escribía esto, repito, él lo escribía para ayudar, ¿sí? Y en este tiempo nos toca a nosotros hablar de esta palabra para ayudarte a que tú reconozcas a Cristo Jesús como el Señor de tu vida y el que puede darte el conocimiento y la sabiduría, y que te puede sacar de los problemas, y sobre todo para que tú no cometas el error de consultar estas cosas o practicar cosas que afectarán tu vida, porque las afectan, afectan tu vida sin que tú te des cuenta. Estás abriendo una puerta que afecta a tu familia, afecta a tu entorno. Si tú eres creyente y te preguntas, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué esto y el otro? Pregúntate qué estás haciendo. Si estás consultando esto, estás haciendo otras cosas. Y eso te invito a que tú lo reflexiones, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Muchas bendiciones, soy tu amigo Luis Roberto Aquino. Y esperando, repito, que tú sigas en contacto con nosotros. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes buscarnos en el Facebook. Puedes buscarme como Luis Roberto Aquino Hernández, o puedes también buscar el grupo que se encuentra aquí en el Facebook, que es Radio La Capital del Evangelio, ¿sí? O puedes consultar también nuestro sitio web, que es www.lacapitaldelevangelio.hindofree.com. Ahí puedes consultar más acerca de estos temas que creemos que son de bendición y que serán de bendición para todos. Muchas bendiciones y gracias a todos por escucharnos. Un saludo a los pastores, los líderes y aquellos que están aprendiendo de nosotros algo bueno que queremos llevarles para edificarles. Muchas bendiciones.